Jonathan, Sí, doctor, buenas noches. colocar tu nombre en el chat. Voy a poner ahorita. Ya. Jonathan, ¿ya has presentado tu trabajo? ¿Ya subió a plataforma? No lo estoy por subir ya, doctor. Me faltaba algunas cositas. Ya les he ampliado un poquito más, como pasamos clases hasta las 10:15 y 20 más o menos. Estaba hasta las 10, entonces le he ampliado hasta las 23:30. ¿Nos podría Ya, comentar un doctor. poquito de su trabajo, por favor? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha elaborado? Ah, sí, doctor, estaba viendo de que defensa al consumidor, de acuerdo a los organismos. Bueno, primeramente he hecho la definición de usuario, ¿no, doctor? ¿Qué es un usuario y qué es un consumidor? Un usuario es la persona que disfruta habitualmente de un servicio o de un producto, y el consumidor es la persona que compra un producto y un servicio. Y acá defensa al consumidor está para, por ejemplo, velar los derechos y consultas de algunas personas en temas en cuanto a la protección del consumidor, en cuanto a alimentos, ¿no? De que estos tengan buenas prácticas de manufactura y higiene, y de que se elaboren en óptimas condiciones y que se realicen la existencia de la normativa que está vigente y cumplan todos los parámetros como usuarios y consumidores, ¿no? Y es el control de productos que salgan hacia toda la ciudadanía acá en Cochabamba, y a través de estos productos haya una buena manipulación de estos alimentos, doctor, y así la población no se sienta vulnerado en cuanto al consumo de algún, no se sienta vulnerado en cuanto a sus derechos como usuario y consumidor. Usted en lo que ha investigado, y sé que también realiza ese tipo de trabajo en sus prácticas, ¿cuáles son los problemas más grandes en el municipio respecto a reclamos del consumidor? Generalmente son tres áreas, doctor, que nosotros abarcamos. Uno que es la línea blanca, y otro como por ejemplo hoy día que hemos realizado, y esta semana, a inspecciones que se ha realizado a plantas de salchichas donde se elabora para San Juan, ¿no? Y se da un trabajo conjunto con el SEDES, SENASAC y la Intendencia Municipal de Cochabamba, que es la, digamos, la que tiene más tuición, tanto como nosotros, y tratamos y les tomamos un examen, ¿no? De que ellas pasen normas de calidad, como por ejemplo de que todas las buenas prácticas de manufactura y higiene tienen que cumplir, y a través de eso se les va tomando el examen, se les va haciendo la revisión minuciosamente, qué tipo de carnes, qué tipo de ingredientes utilizan para elaborar un chorizo, y si este tipo de carnes, por ejemplo, ha pasado por el matadero, tiene su sello, y aparte de dónde han traído esta carne, si esta carne realmente tiene el permiso suficiente para que puedan vender y elaborar el chorizo. Si en caso se llegaría a denotar una mala manipulación en cuanto a estos alimentos, se llega a destrozar todo lo que han elaborado o han procesado de acuerdo a las normas de registro sanitario que elabora el SENASAC. Entonces esto se procede a la destrucción en primera instancia, y si es reiterativo, se les deja, se les precinta a la empresa hasta que hagan una adecuación correspondiente y nuevamente vuelvan a hacer las buenas prácticas de manufactura y higiene. Y si en caso fueran más residentes e incidentes, primero se llega a la clausura, y si sigue siendo residencia doctora, de forma definitiva se llega a cerrar el lugar, ¿no? Ya que algunas personas inescrupulosas no utilicen el registro sanitario correspondiente, incluso no tienen algunos embutidores el permiso correspondiente para comercializar, y es donde mediante resoluciones que saca el municipio y de Bolivia, se hace este tipo de controles con las demás instancias, en la que existen, no puedo decir que todas las empresas son malas, sino de que existen empresas de buena calidad que te ofrecen un producto para el consumo, doctor, y como también pésimas empresas
que se les quite incluso el registro sanitario o el permiso correspondiente por no utilizar una buena práctica de manufactura e higiene y que estén dando hacia las personas, porque a través de estas malas prácticas incluso se pueden llegar a enfermedades que pueden llegar a causar daño en las personas que habitualmente consumen estos productos, ¿no? Y alguna vez ha existido denuncias en las que hemos podido atender de que les ha hecho mal, por ejemplo, entonces lo que solicitamos es el número de lote y se verifica todo ese lote que se ha realizado y si realmente dan con algo de ellos de las fallas mediante el informe que realiza en el SENASAC, se llega a destruir eso, la sanción y la reparación del daño a la persona que ha sido afectada. Y dentro de las inspecciones, ¿qué es lo peor que han encontrado? Por ejemplo, la anterior hemos ido al municipio del Paso y hemos encontrado de que estaban elaborando con carne de pollo, con menudencias, con esos pollos muertos que cuando mueren, cuando les traen de las granjas, doctor, no ve. Entonces tienen que pasar por un proceso de elaboración en el que tienen que ir y declarar esa carne que ellos están trayendo acá al municipio para elaborar los productos. Entonces, SENASAC elabora este tipo de carne y hace elaboración y si realmente es apto para el consumo y se ha llegado a denotar que esto no era apto para el consumo, no contaba con registro y estaba haciendo un atentado contra la salud pública y se ha llegado a decomisar todo esto como carne en mal estado, ¿no, doctor? Es lo que se llega a encontrar. Y aparte de que, digamos, las personas en esta época de pandemia también se les está exigiendo las normas de bioseguridad que tienen que cumplir en cuanto a fábricas, ¿no? Que está establecido por una normativa nacional y municipal que debe ser de cumplimiento obligatorio. Y muchas de estas empresas, algunas cuentan, algunas no cuentan con eso y sobre todo la manipulación de los alimentos, ¿no? Se verifica, por ejemplo, algunos hemos encontrado que sus manos estaban cortadas o quemadas y eso tampoco puede ser porque una vez cuando uno tiene una herida en la mano y como ellos están constantemente con agua, se llega a remojar todo eso y puede causar algún contagio en cuanto a los alimentos, ¿no? O sea, la gente es muy descuidada acá en Cochabamba y especialmente en ese lado del Paso, no tienen la máxima protección y a lo mucho que hemos podido encontrar es carne podrida en mal estado, ¿no, doctor? Que algunos sí estaban incluso agusanados y el olor es fétido, se siente al tiro cuando la carne no es de buena procedencia y es fétido. Y como sabemos que es fresca la carne, se les solicita es de SENASAC el registro de la carne. No SENASAC autoriza y da un registro de toda la carne que ingresa al municipio y de acuerdo a eso se ve si realmente es la carne que SENASAC da el visto bueno y si en caso no fuese se llega a quitar y lo máximo que hemos encontrado es, como le dije, carne en mal estado, algunos que de abajo ya estaba incluso agusanado y eso lo vuelven a reutilizar, o que no estén bajo hielo o que estén en el piso, ¿no? Como puedo decir, no tienen sus vanes para levantar porque tiene que estar a una altura muy alta y generalmente no existe buena limpieza en algunos, doctor, y eso es lo que más se puede encontrar, la carne en mal estado y que algunos compran la carne ya muerta de algunos pollos y eso lo vuelven a moler, lo trituran y eso utilizan en cuanto a los chorizos, doctor. Sin duda, es muy importante, ¿no? El trabajo del municipio y, bueno, otras instancias en la SAC para el control, ¿no? De los alimentos, porque no lo sabemos, nosotros muchas veces confiamos, ¿no? De los lugares que compramos, pero realmente no sabemos si puede haber infecciones, un peligro a lo que es el consumo de alimentos y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Algo que querías decir, Jonathan, perdón, te cortó, creo. No, doctor, está bien. Y bueno, para finalizar, no, disculpe, doctor, es de que, por ejemplo, en cada épocas, por ejemplo, en época cuando es Navidad, Panetón o alguna fecha especial, Defensa del Consumidor siempre está haciendo los controles pertinentes porque existe mayor afluencia de gente. Y en este caso, se va a las embutidoras que cuentan, están registradas, todo eso, y pasan por una selección, dan un examen, le podría decir, doctor. Si estas personas o estas industrias o estas empresas llegan a probar, entonces
salen a producto a sus clientes. Si en caso no cumplen con este examen, entonces no pueden salir a la venta, ¿no? Y se hace ese control minucioso porque se saca en la prensa qué empresas están autorizadas para el consumo de chorizos y están habilitadas. Si en caso se llega a encontrar de que estas personas estuviesen comercializando no de acuerdo a lo que ha sacado el ente sanitario, entonces se clausura el lugar, se quita del mercado todo lo que han vendido y de acuerdo al número de lotes, incluso si han llegado a municipios u otros departamentos, han ido a exportar, también se solicita que todo eso se confisque y se va a la destrucción, doctor, y se le deja una sanción igual máxima por el daño a la salud que pueden afectar. Claro. Incluso dependiendo, digamos, del daño que se cause, incluso hasta procesos penales se podría seguir, ¿no? Sí, doctor, no, de acuerdo a los informes técnicos y todo que se realiza, entonces se llega a eso, ¿no? A procesos penales, civiles y la reparación del daño porque están atentando contra la salud pública. Claro que sí. Bueno, listo. Entonces, me alegra, muy bien, buenos trabajos. Una consulta, Jonathan, siempre he tenido la duda. ¿Ustedes a qué instancia gubernamental dependen? Y yo generalmente, doctor, no he podido investigar mucho del área de acá. Nosotros somos dependientes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Ahora, mucha gente cree que nosotros somos dependientes de la alcaldía como municipio. Sin embargo, la ley 453, que es la ley de los derechos usuarios del consumidor, es a nivel nacional, doctor, no solamente a municipio, pero sí dentro de la normativa está de que podemos solicitar a las intendencias, a los diferentes entes sanitarios para hacer, como te puedo decir, los respectivos operativos que hemos hecho, ¿no, doctor? Y nosotros somos dependientes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, es un área más del Ministerio de Justicia, doctor. Y siempre estamos, por ejemplo, todo este tiempo, doctor, yo el año pasado, por ejemplo, en la época de pandemia, doctor, todos los días trabajaba a pie, salía a caminar, a hacer control sobre el agio y especulación. Siempre tenemos trabajo, por ejemplo, ahora estamos batallando incluso con las plantas de oxígeno, ¿no? De que esto se vaya distribuyendo a todo Cochabamba y estamos controlando los precios, porque diario vamos y solicitamos todo el número de lotes que ha salido y cuántos, como le puedo decir, metros cúbicos de oxígeno están sacando al día. Entonces, todo eso corroboramos para ver si realmente están especulando o están vendiendo a sobreprecios y nos entregan. Realmente está cumpliendo la planta de oxigenación, pero existen personas inescrupulosas que van con 5 o 10 bidones y para hacer el llenado de sus cestas y ellos son los que están especulando, digamos, no, y se ha llegado a pillar y a pescar y les han remitido al Ministerio Público también, doctor. Perdona que reitere la pregunta también. ¿Y el tema de farmacias, ustedes ven o no? Porque este tema de También la pandemia, nosotros, hay no este conflicto de las farmacias, de que han subido sus precios, hay especulación respecto a los medicamentos y lógicamente eso en desmedro de la población, ¿no? también, doctor, Defensa del Usuario del Consumidor, mediante la GIMET, han sacado una resolución a nivel nacional en la que han dado un listado, una lista de precios para medicamentos COVID y se les ha obligado a todos los regentes, nosotros siempre vamos, cada 2 días a la semana vamos a las principales cadenas y algunas pequeñas farmacias y les reiteramos de que uno, usted como usuario o consumidor tiene que solicitar la lista de precios que esté visible. Caso contrario, puede hacer su reclamo ante nosotros o dentro del SEDES, que existe un área de farmacias que está a cargo de la doctora Camacho. Entonces, en el SEDES, en el área de farmacias, si incluso ha habido una vulneración y han comprado a alto precio, va con la factura o simplemente con el reclamo y le dice, miren, esta casa me han vendido esto, están especulando. Entonces, lo que hace el área de farmacias del SEDES, junto con nosotros, vamos, inspeccionamos y solicitamos que si realmente se esté vendiendo al precio módico, muchas veces vamos de civil y llegamos a pillar o a pescar
está existiendo mucho agio y especulación, entonces está regulado, doctor, porque la Jimeta ha sacado un decreto nacional en la que dice que uno tiene que estar expuesto a la lista de medicamentos y precios y no tiene que subir ni un centavo ni bajar menos y tiene que mantenerse en ese punto, doctor. Incluso hemos tenido también como defensa al consumidor apoyando a colegios particulares porque ha habido igual una ordenanza nacional en la que decía de que tenía que haber descuentos y muchos colegios no han retenido libretas y todo eso. Dentro del SEDUCA existe una oficina donde pueden hacer sus reclamos sobre todas estas personas particulares. No, ya se ha dejado el circular como defensa al consumidor, el viceministro y el director departamental del SEDUCA han tenido una reunión en la que se ha elaborado una municipal en la que dice que tienen que dar cumplimiento a estos rebajas y descuentos que se ha llegado a acuerdo. Incluso también si un paciente muere y le están cobrando, porque se ha dado casos, ¿no, doctor?, en la que están cobrando excesivamente dineros y se ha llegado a corroborar que no les han puesto todos los medicamentos, que es dentro del SEDE se ha creado una oficina de defensa al consumidor también, para que vayan y se haga la valoración correspondiente, si le han puesto o no le han puesto todos esos antibióticos. Se hace una valoración, todo eso, y caso contrario, si esta persona o este centro médico particular o hospitalario ha especulado en todo eso, se hace la devolución de eso, incluso se llega a sancionar a dichas clínicas, doctor. Interesante realmente, pero la población no tiene mucho conocimiento de esto, ¿no? Yo sé, muchos hospitales, por ejemplo, se aprovechan hasta del desconocimiento. Eh, le comento, digamos, un caso particular que me tocó vivir. Mi mamá, antes de fallecer, le llevamos a la clínica, le hicieron un montón de estudios en el lapso de, por lo menos, a ver, unas 2 horas más o menos, ¿no? En el cual primero se descartó el tema del COVID, le hicieron primero pruebas rápidas, la dio negativo, después le han puesto recién la PCR y ha salido negativo, le han sacado radiografías, tomografía, y me ha costado 5.500 bolivianos en 2 horas. Realmente uno en ese momento no sabe si está bien cobrado o no está bien cobrado, pero realmente hay un abuso bastante grande de parte de los hospitales, ¿no?, que abusan del dolor de las familias, especialmente, ¿no?, estos problemas del COVID, y mucha gente hace un esfuerzo por llevar a su familiar a un hospital y bueno, se aprovechan de esta manera. Pero qué bien que estén trabajando de esa manera, ¿no? Si es por parte del municipio o por parte del Ministerio de Justicia, me parece muy bueno que se vaya trabajando. Muchas gracias Gracias, por la doctor. Si información. no, gracias, doctor. Perdón para la aclaración. No es, disculpe con todo respeto, no somos dependientes de la alcaldía. No, no, del Nada que Ministerio no. de Justicia. Sí, doctor. Y también, doctor, perdón que con esto termino, ¿no? Si alguna vez alguno de los compañeros o alguien solicita algo, también en la línea blanca, ¿no, doctor? Como por ejemplo, no solamente en la línea blanca, sino incluso incumplimiento de servicios en cuanto a mecánicos, albañiles o demás cosas, también defensa al consumidor acude ante esto, ¿no? Y por ejemplo, venta de celulares y más que todo, que existe tanta reclamación por denominado el gallo, donde te venden productos, dicen, te dan con garantía, pero sin embargo vas y no te quieren dar nada. Nosotros también acudimos ante eso, doctor, cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, ya hemos revisado un poquito un pantallazo de los trabajos, me parece muy bien. Ya, entonces vamos a pasar ahora a ver un poco lo que serían los últimos dos temas que tenemos que ver. ¿Ya? Uno de los temas es lo que va a ser la limitación al derecho propietario. Ustedes tal vez desconozcan o cuando han visto derecho civil, el tema de la propiedad, se sabe muy bien que la propiedad es de una persona individual o colectiva que tiene derecho a usar, gozar y disponer libremente, enmarcado a las leyes establecidas en el país, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere eso de las leyes establecidas dentro del país?
Resulta de que a nivel municipal existen ciertas limitaciones al derecho propietario. Aunque sabemos que una persona con el esfuerzo puede comprarse su casita, su departamento, su lotecito, pero ese inmueble se encuentra dentro del territorio de un municipio y este municipio puede establecer ciertas medidas que vayan regulando el derecho propietario. Por ejemplo, no podemos construir libremente en nuestra propiedad sin previamente una autorización del municipio, quien nos aprueba los planos de construcción y que deben estar enmarcados dentro de los parámetros y normativas establecidos por el municipio. ¿Por qué creen esto? A ver, ¿se imaginan por qué es esto? Si dentro de la lógica yo soy propietario y soy dueño y señor de mi terreno, de mi casa, ¿por qué tengo que pedir a la alcaldía autorización para la construcción? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen? Bueno, eso es, o sea, lo que tenemos que tomar en cuenta de que, o sea, son limitaciones que no deberían ser, sino lo único son, o sea, deberían ser normativas que deberíamos cumplir como propietarios. Pero, digamos, para construir o ampliar digamos, nuestras viviendas, si uno empieza a construir, ¿qué hace la alcaldía? Viene y nos clausuran, ¿no? O nos clausuran, digamos, para que continúen trabajando. Mientras que hagamos un trámite para la autorización, llevemos el plano de construcción, o sea, todo eso. Pero ellos lo único que les hacen eso es por los ingresos, ¿no? Nada más. No es tanto así, le comento que hay una razón de ser. Anteriormente, esta limitación del derecho propietario, sabemos muy bien que el ordenamiento jurídico municipal va cambiando de acuerdo a los requerimientos. Resulta que anteriormente existían pues conflictos entre los vecinos, entre los propietarios, porque si uno construía más alto, el otro construía más bajo, si el muro era de mí o era el muro del otro, o era, como no sé si alguna vez han escuchado, el muro medianero, que es parte de los dos inmuebles, ¿no? Que divide dos inmuebles en el cual el muro es elaborado por los dos vecinos en su conjunto, ¿no? Muchas veces se hace esto por economizar y también para evitar ¿cómo podríamos decir? Que se reduzca el terreno, ¿no? Eh, Resulta que ha habido conflictos. Imagínense, por ejemplo, si nuestro vecino construye un edificio de 5 plantas, a nosotros nos puede quitar la luz, ¿no? Y oscurecer nuestro inmueble. Es por eso que, de acuerdo, digamos, a los diversos conflictos que han habido entre los copropietarios o los ciudadanos dentro del municipio, se han creado ciertas normas que restringen para la construcción de un inmueble, por dar un ejemplo, para que no afecte al vecino, ¿no? O cuando, por ejemplo, construye muy alto y la caída del agua, ¿no? Las famosas caídas que normalmente deberían ser con canaletas, muchas viviendas no ponen canaletas, ponen simplemente su caída libre y puede afectar al vecino. O el tema, por ejemplo, cuando construyen, pueden afectar la construcción del vecino. Entonces, como pueden ver, puede haber grandes conflictos que se pueden presentar dentro de lo que son los vecinos, las construcciones y demás. Es por eso que dentro de lo que es el ordenamiento jurídico del derecho municipal se ha creado un ámbito que es la limitación del derecho propietario. Vamos a ir viendo y desarrollando a qué se refiere esto. La palabra propiedad deriva del latín propietas, que significa lo que pertenece a una persona o el derecho que tiene una persona a la propiedad privada o dominio dentro de una lógica civil que ya seguramente ustedes han podido observar, ¿no? Es un poder directo o inmediato sobre una cosa que atribuye a su titular la capacidad de gozar, disponer de la cosa sin más limitación que las establecidas en la ley, ¿no?
es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplican el ordenamiento jurídico con sede sobre un bien. Dentro de una lógica, este ordenamiento jurídico o esta ley que se dice que sería la única limitación, justamente la va planteando los diferentes municipios, ya que se establece sectores dentro de lo que es el municipio donde se puede construir, no son denominadas zonas comerciales, por el 100% del terreno. Hay zonas no comerciales, ¿no? En las cuales se debe dejar, hay lugares, digamos, donde se amplía se planifica la ampliación de calles, avenidas, entonces se hace el ensanche. Por ejemplo, en la avenida Oquendo, usted sabe muy bien que hace varios años se está implementando eso del ensanche para habilitar una calle que antes era la Oquendo, a convertirse en un futuro una avenida de dos vías, como lo que es la Ayacucho o lo que es la Heroínas, porque anteriormente la Ayacucho y la Heroínas también constituían en unas calles bastante sencillas, ¿no? Que ha logrado afectar también a los propietarios, a los inmuebles, como vamos a ver en el tema siguiente, que lo que es la expropiación. El derecho propietario abarca todos aquellos bienes materiales que puedan ser apropiados, de utilidad de existencia limitada y que puedan ser ocupados con todo el dominio, no solo de circunscribirse a las cosas corporales, sino también recae sobre las incorporales, tales como derechos de propiedad industrial e intelectual. Eso también podría darse el caso, por ejemplo, en los municipios. No solo vas a restringir el tema del derecho propietario de los inmuebles, también de los vehículos en algunas circunstancias y también en algunos casos cuando se determine, por ejemplo, que es propiedad cultural de un municipio, ¿no? Poquito reiterando algunas definiciones de lo que es propiedad, ¿no? El Código Civil lo ve en el artículo 105, dice que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, debe realizarse de forma compatible con el valor plural de muchas personas dentro de los límites y obligaciones que establece el ordenamiento jurídico, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, que este bien inmueble o este objeto, si es de requerimiento de la colectividad, también podría, digamos, sufrir lo que es la expropiación, ¿no? Que es una figura jurídica en la cual se les retira el derecho propietario a una persona en favor de una colectividad o el municipio, que vamos a verlo más adelante. Los límites del derecho propietario. Los límites del derecho propietario están constituidos por el conjunto de normas que el gobierno municipal, el gobierno autónomo municipal, en cumplimiento a la ley, puede exigir a los titulares o a propietarios del derecho propietario, ya sea propiedad pública o privada, con relación al suelo y sus recursos naturales. Dentro de una lógica, cuando hablamos, por ejemplo, recordemos que todos los recursos naturales son de propiedad del Estado, es decir, el agua, los minerales, ¿no? Si se encontrara un determinado bien que podría beneficiar a la colectividad, podría ser fruto de una limitación del derecho propietario en favor de la colectividad. No sé si ustedes se han enterado, por ejemplo, por la escasez del agua antes de que se haga efectivo el proyecto Misicuni, se hicieron pozos profundos y semiprofundos para poder dotar de agua potable al municipio del Cercado. Y estos, lógicamente, fueron hechos en lugares en los cuales se podía encontrar ese líquido elemento. Y en algunos casos, incluso ha sido en otros municipios, ¿no? Para beneficiar al municipio del Cercado.
Ahora también el uso de suelo debe adecuarse a los planes y proyectos de ley, urbanismo y su reglamentación, uso adecuado del suelo, edificaciones y manejo de cuencas y ríos. ¿A qué nos referimos con estos aspectos? Por ejemplo, vamos a ir desarrollando un poco para que puedan comprender más adecuadamente. Cuando hablamos del urbanismo, estamos hablando de una planificación de el crecimiento, puede ser de la mancha urbana, ¿no? Que tiene que ser proyectado para que sea, digamos, eh, haya un desarrollo, digamos, ordenado, en el cual existan calles, avenidas, áreas de equipamiento para centros de salud, educación, parques, plazuelas, áreas de esparcimiento para la policía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos estos aspectos deben tener que planificarse, aun cuando sean, digamos, terrenos grandes que sean de propiedad privada. Aún así, el municipio, cuando estas personas tratan de hacer las famosas urbanizaciones, ya exigen de que de toda la urbanización se disponga o se ceda a favor del municipio, especialmente para las calles, avenidas o también en el caso de las plazuelas y el equipamiento, ¿no? Han habido muchas urbanizaciones, incluso las urbanizaciones cerradas, que habilitan estos tipos de espacios a favor de la colectividad, ¿no? En algunos casos para la misma urbanización, pero muchas veces para la sociedad en su conjunto. Hay urbanizaciones, por ejemplo, que en un momento eran cerradas, que en la actualidad han sido abiertas, ¿no? Y se han convertido ya dentro de lo que es, sí, una urbanización, pero ya no cerrada como en un inicio se daba. Aunque hay urbanizaciones más pequeñas que todavía mantienen esas muros perimetrales, pero dentro de una lógica, en algún momento determinado, hasta estos muros van a dejar de existir. ¿Alguna consulta respecto a esta planificación que se debe realizar y a esta limitación en el tema de la construcción y cesión de calles, avenidas y espacios para equipamiento? ¿Alguna duda? Ninguna, doctor. Perfecto. También respecto, dice, a la reglamentación adecuada de los suelos. Usted sabe muy bien, por ejemplo, que donde se construye normalmente se denomina mancha urbana, pero hay otras zonas dentro de lo que puede ser municipio que se denominan zonas agrícolas, ¿no? O de pastoreo, dependiendo de las circunstancias y dependiendo del municipio también. Pueden ser, digamos, lugares que pueden ser propietarios personas, pero está prohibido la construcción y la urbanización. Mucho se ha peleado, por ejemplo, la zona La Maica, que era eminentemente productora de alimentos, que hoy en día la mancha urbana ha avanzado tanto que mucha de esa área de producción alimentaria o incluso de crianza de ganado para la elaboración de leche ha ido desapareciendo. No sé si alguno de ustedes vive por esas zonas o por la zona sur, casi las áreas productivas ya han ido desapareciendo dentro de lo que es el municipio del Cercado, ¿no? Mucho se lucha para que no crezca esas áreas, ¿no? Que se resguarde para la producción, pero lastimosamente los intereses privados hacen de que estos vayan desapareciendo y vayan avanzando las urbanizaciones. Eso obviamente en desmedro del municipio porque la producción ya no se va a hacer acá en el municipio, vamos a tener que consumir todo lo que los otros municipios producen, ¿no? El tema de la edificación también es otro aspecto que se limita. No podemos construir libremente en nuestros inmuebles porque les decía, ¿no? Hay áreas que están determinadas a un determinado actividad. Puede ser las áreas comerciales, zonas comerciales, por ejemplo, la Ayacucho, la Heroínas, son zonas comerciales
¿no? Por señalar algunas específicamente, donde el propietario puede construir, ¿no? En el 100% de la superficie de su inmueble. También se puede construir edificios, pero también con ciertas limitaciones. En el departamento de Cochabamba, por ejemplo, no tenemos edificios muy altos como se tienen en Santa Cruz, como se tiene en La Paz, edificios con 35 pisos, ¿no? Que ocurre en esos municipios, o como en el exterior, por ejemplo, edificios de 50, de 100 pisos. Acá en Cochabamba no se lo puede hacer, uno, porque también la tecnología antes no se daba, ¿no? Pero hoy en día ya la tecnología va avanzando y se podría. Ahora, la cosa es de que el ordenamiento jurídico del municipio se modifique. Acá no se podía construir porque nuestro lecho, nuestro suelo es bastante gredoso. Eso implica que si tú vas construyendo más alto, esa edificación es más pesada. Entonces tendería a hundirse, ¿no? Ha habido grandes conflictos en varios edificios en los cuales ha habido ese hundimiento y ha puesto en peligro a los propietarios, a los vecinos. Por ejemplo, el edificio Alba 2, que se encuentra en la Heroínas, casi Ayacucho. Usted sabía, por ejemplo, que ese edificio está inclinado. ¿Sabían? No, doctor. También hay muchos municipios, hay muchos edificios, por ejemplo, que son suspendidos su construcción porque no cumplen justamente estas normas para la edificación. Entonces, es ahí que el municipio tiene la atribución de poder restringir la construcción, la edificación de edificios o construcciones en determinados lugares. Por ejemplo, esta zona del Bickenbach que vimos en la anterior clase, también es una limitación al derecho propietario porque les había dicho que ese inmueble es de propiedad de los señores Soto, que son constructores, pero no se les ha permitido, que ellos querían construir ahí un condominio, entonces se les ha prohibido, justamente por esa tuición que tiene el municipio de crear, modificar y limitar el derecho propietario, entonces no se ha podido construir como ellos querían. Se ha mantenido la edificación esta antigua, constituyéndose un patrimonio cultural del municipio. Entonces, ahí vemos varias restricciones que se podrían ir dando, ¿no? Respecto también al manejo de cuencas, sabemos muy bien que los municipios deben resguardar y controlar los ríos y que las construcciones no estén apegadas a los ríos porque hay conflictos como los que se ha visto en el municipio de Chiquipaya, cuando ha habido la aluvión, la mazamorra ha afectado a los vecinos y entonces ha causado gran dolor y malestar en ese municipio, ¿no? Aquí en Cochabamba no tenemos ese conflicto, pero es evidente que esto debe ser controlado. Y ya se va a cortar, estamos a un minuto de concluir esta segunda reunión. Por favor, van a estar atentos a la reconexión, ¿ya? También Está bien, doctor. ese tema de la limitación, nos vemos con relación a lo que puede ser la ley forestal, la ley del medio ambiente, cuando te restringe, por ejemplo, el talar árboles que se encuentran dentro de tu